Gracias por seguir en la sintonía de Canal 30. Seguimos haciendo la última palabra por las pantallas de Canal 30. Seguimos conversando con la Seremi de Transporte y Telecomunicaciones, Jimena Oliva Aravena. Seremi, bueno, quedó planteada la pregunta, ¿cómo fue cuando recibe el nombramiento de que si estaba o no a disposición para ser Seremi de Transporte acá en la región? Bueno, un súper honor haber recibido esa llamada. A mí me llamó el ministro un día en la noche, la verdad, no muy temprano, fue así como a las 10 de la noche, y creo que puede haber sido del grupo de los primeros Seremis que llamaron, porque fue una semana antes de nuestro nombramiento oficial, que fue el nombramiento ya comunicacional, ¿cierto? Y ya el funcionamiento. Así que fue 7 días antes justamente, el ministro me informó y súper contenta, muy contenta de poder contribuir, de poder aportar, sobre todo al gobierno del presidente Boric, que para mí era una gran alternativa de cambio para el país y que por lo tanto para mí, que he trabajado en distintos gobiernos con distintos presidentes, era muy sentido poder trabajar para su gobierno. Vamos a estar hablando un poco del balance que puedo hacer durante todo este tiempo, pero antes, ¿pensó en rechazar el cargo o aceptó la propuesta de inmediato? Jamás pensé en rechazarlo, no pasó por un segundo por mi mente. Alguien me preguntó hace algunos días eso, yo le decía, ¿cómo le digo al ministro que no quiero ser parte de construir un país diferente? O sea, para mí tiene mucho sentido y la verdad nunca pensé en no aceptar. ¿Y cómo fue su llegada, el recibimiento que tuvo en la Seremía, con los equipos de trabajo? Fue bien simpático porque yo trabajé en esta Seremi durante 6 meses antes del 2010, o sea, para el terremoto, en este proceso. Casualmente estuve ahí unos meses, por lo tanto era una Seremía donde yo llegué y donde tenía ex colegas de trabajo, con los cuales incluso algunos me veía permanentemente por otras labores de trabajo, pero también con mucha gente que venía después de esa época y que yo no conocía, así que yo creo que habían muchos que estaban como con la ansiedad de conocerme, pero habían algunos muy contentos de que yo llegara nuevamente, así que fue bien agradable. Ahora bien, como encargada de la cartera. Ahora, claro, como Seremi, ya no como colega, compañera de trabajo, sino que como Seremi, pero la verdad tenía muy buenos recuerdos de un momento bien difícil que habíamos tenido porque en el 2010 la Seremi de Transporte se cayó completamente. Nosotros el primer día que volvimos a trabajar rescatando información, computadores, documentos y juntándonos en la calle. Así que fue un periodo corto pero muy intenso, así que había muchos recuerdos de esa época. Seremi, hablemos un poco de la cartera que usted representa acá en la región, ministerio que tiene su origen por allá por el año 74, en el año 77 se le agrega este apellido, Telecomunicaciones, al inicio era Ministerio de Transporte, año 77, Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones. Se divide también en 2 subsecretarías justamente. ¿Cuál es en concreto el rol que tiene este ministerio? La verdad es que es un ministerio así bien diferente, como tú mencionas, porque es un ministerio con 2 subsecretarías, pero que además no tiene direcciones de servicio. Somos un ministerio que no tiene un director de transporte o un director de telecomunicaciones, sino que todo el trabajo ministerial está cargado y concentrado en la Seremía. Y en este caso es súper desafiante, pero muy interesante, porque nosotros explicamos bastante por qué es de transporte y telecomunicaciones y no está telecomunicaciones en otro espacio. La verdad es que el transporte nos permite a nosotros trabajar para que la gente se movilice, ¿cierto?, físicamente en el territorio, pero en las telecomunicaciones nos permiten que la gente tenga otro tipo de carreteras, que son las carreteras digitales, como de alguna forma la gente sigue conectándose, pero a través de otros medios, que es la conexión virtual hoy en día, o también la conexión telefónica. Y eso hace que este ministerio tenga ese sentido de cómo generamos la conectividad, por un lado del transporte y por otro lado de la conectividad de telecomunicaciones. Físico y digital, final. Físico y digital, efectivamente, físico y virtual hoy en día también. Seremi, bueno, a inicios de este año, más o menos, con lo que fue el retorno a clase de los estudiantes a nivel general, universitario, preescolar y también secundario, quedó en evidencia, no tan solo en la comuna de Talca, en distintas comunas de la región, la problemática del transporte público, por la falta justamente de maquinarias que se mantiene incluso hasta esta fecha.
¿De qué manera se está trabajando también en la cartera para tratar de subsanar esta problemática? Por ahí, hace un tiempo se habían comprometido también una beca por parte de la Universidad Autónoma para ir formando nuevos conductores y que estén también a disposición de estos gremios de empresas de transporte. Efectivamente, hoy día este reingreso a clases, ¿cierto?, física, y no solo el reingreso a clases, sino que también el reingreso al trabajo físico ya al 100%, evidenció una de las grandes complejidades que tuvo el proceso pandémico, y es cómo el sistema de transporte vino disminuyendo su servicio paulatinamente en el proceso de pandemia, dado que estábamos restringidos, ¿cierto? Estábamos en nuestras casas, mucha gente haciendo teletrabajo, la mayoría de los estudiantes haciendo clases a través de internet, etcétera. Entonces, la verdad es que fue un gremio que tuvo que empezar a soltar o a dejar a sus conductores para que entraran a otros rubros, a otros servicios, a reinventarse muchos de ellos, no solo los conductores, sino que también muchos de los empresarios. Y eso generó que cuando volvimos hoy en día a un proceso más normalizado, a una normalidad que tenemos hoy, que es una normalidad totalmente distinta a como teníamos antes de la pandemia y antes también del estallido social, se generó una gran brecha, ¿cierto?, entre la cantidad de conductores que teníamos en ese momento y la cantidad de conductores que necesitamos hoy día para que funcione nuevamente el transporte público en forma óptima. Y ahí, a la llegada de la Ceremi y yo, mucho del trabajo inicial ha tenido que ver con reunirnos con todos los gremios del transporte mayor, del transporte menor, también en todas las comunas y en muchos de los espacios regionales para poder comprender a cabalidad cuál era la problemática y cómo esa problemática era acá en la región, que tampoco es tan igual a lo que pasa en Santiago, a lo que pasa en Concepción o en otras regiones. Y desde ese punto de vista, uno de los elementos principales que nos han mencionado los empresarios es esta falta de conductores que están en otros rubros y que no tienen hoy día a quien echarle mano a ellos, teniendo muchas veces sus máquinas o sus vehículos detenidos por no tener más conductores. Y ahí, en un compromiso conjunto que hemos hecho con los gremios, en que ellos pongan todo su esfuerzo en poder aumentar la frecuencia del transporte y nosotros podamos colaborarles en eso, es que hemos hecho algún tipo de gestiones y estamos haciendo acciones desde el nivel nacional y desde el nivel regional para efectivamente tener más conductores, y ahí es donde la Universidad Autónoma de la región nos ha puesto a disposición 30 becas inicialmente para tener conductores profesionales. Son cursos muy caros los de conductores profesionales y esto nos va a permitir ya en los próximos días iniciar un curso para 30 futuros conductores, donde esperamos tener no solo conductores hombres, sino que también conductoras mujeres, para que puedan hoy en día ingresar con estos mismos empresarios que se han comprometido a generar espacios de trabajo para ellos. Bueno, otra de las medidas en esta materia fue el anuncio, ¿no?, de la instalación de perímetros de exclusión en Talca. Más o menos, ¿en qué consiste esta medida? ¿Qué facultades se Los tiene perímetros como... de exclusión son una fórmula que nos permite a nosotros como ministerio controlar el sistema de transporte. Nosotros hoy día la gente cree, normalmente nosotros, el común de los silvestres, ¿cierto?, creemos que el transporte lo regula el ministerio y que nosotros le podemos poner condiciones a los empresarios. La realidad es que los empresarios tienen un cierto nivel de independencia porque son empresas privadas que prestan sus servicios y nosotros como ministerio establecemos algunos requisitos de normativa legal, como por ejemplo qué trazado, de dónde tienen que movilizarse, a qué hora tienen que empezar su recorrido, cuál es la frecuencia que tienen que tener al inicio de la jornada, pero todo el resto de los otros elementos los pueden decidir ellos como empresa. Nosotros con los perímetros de exclusión lo que hacemos es trabajar en forma conjunta como ministerio y generar la inyección de recursos para financiar en un nivel, en un grado, el funcionamiento del servicio de transporte en las comunas. Hoy día nosotros eso lo hacemos ya en la comuna de Linares y esperamos poder hacerlo en la comuna de Curicó y en la comuna de Talca. Estamos en distintos niveles de avance en ambas comunas. ¿Esto qué es lo que nos permitiría? Nos permitiría que ingresamos algunos recursos a los empresarios para que ellos puedan generar su servicio a precios establecidos y definidos en forma conjunta entre la empresa y el Ministerio de Transporte, y donde ellos deben establecer ciertos elementos de cumplimiento, por ejemplo, frecuencias de paso del transporte
horarios establecidos en el que pasa la micro o pasa el bus, y también esto nos permite asegurar cierta calidad en el servicio y además monitorear incluso a través de GPS los vehículos que están transitando. Eso, por ejemplo, permite que haya una aplicación para celulares y que la gente descargue esa aplicación y pueda saber, por ejemplo, en el paradero dónde está el bus y en cuánto rato más llega. Como lo que ocurre en Santiago, finalmente. Como lo que ocurre en Santiago y ocurre en Linares, porque en Linares esa aplicación existe, funciona hoy día y la gente tiene la información. Sabemos que no hay tanta gente que la usa, pero que efectivamente está al servicio del perímetro y es lo que esperamos que también pase en Curicó y Talca. Vamos a cambiar de tema, vamos ahora al ámbito digital, aprovechando de que es telecomunicaciones también. ¿Cuáles son los principales desafíos que tiene la región para avanzar a esta conectividad digital, sobre todo en el sector precordillerano, o sea, vecinos de el sector en Balsancoa, en Linares? Cuando comenzó la pandemia, muchos niños que tenían allá no tenían conectividad a Internet, conectividad que ahora es uno de los derechos fundamentales, está contemplado dentro de los derechos fundamentales de la ONU. ¿Cómo se avanza acá en la región en esa Bueno, temática? nosotros bajo esa lógica que tú exactamente mencionas y que es parte de los derechos fundamentales establecidos por las Naciones Unidas y que están dentro de los objetivos de desarrollo sostenible, además a nivel nacional, o sea, a nivel nacional e internacional, nosotros efectivamente, nuestro presidente nos ha encomendado que trabajemos por la conectividad al 100%, es decir, que logremos llegar a 0 personas en este país que no tengan conectividad digital. Entonces, ese es nuestro foco, ese es nuestro horizonte y hoy día como región estamos trabajando en todas las iniciativas que podamos levantar y que podamos impulsar en forma conjunta, no solo nosotros como Seremía, sino que con el gobierno regional, con un fuerte apoyo del gobierno regional, encabezado con la gobernadora, con los consejeros regionales, que estamos hoy día trabajando en un proyecto que hace un año aproximadamente fue solicitado al gobierno regional y que espera poder dotar de fibra óptica a la región, de una especie de carretera de fibra óptica que nos permita conectar ya no solo a la parte del eje central de la Ruta 5 Sur, que es lo clásico, sino que también nos permita terminar la conexión de la carretera de la costa, es decir, toda el área costera de la región y también la precordillera. Por lo tanto, estamos trabajando en un proyecto, en este proyecto que permitiría conectar a todo el resto de la región y complementar las iniciativas nacionales que hoy día nos van a beneficiar como región de fibra óptica y de internet hogar incluso para las familias. Sarami, menciona en su respuesta al gobierno regional, ¿cómo ha sido la vinculación con, en este caso, con el gobierno regional encabezado por la gobernadora Cristina Bravo? Y aparte de este proyecto que usted menciona, que tiene que ver con conectividad digital, ¿qué otros proyectos se están trabajando en conjunto? La verdad, hemos tenido muy buenas relaciones con el gobierno regional y la gobernadora. Ahora, siempre teniendo yo la ventaja de haber trabajado 5 años en el gobierno regional antes, así que por lo tanto es un espacio sumamente conocido, es un espacio que además yo entiendo perfectamente cómo funciona desde el ámbito de los proyectos y por tanto creo que tengo una mirada que es mucho más rigurosa a lo mejor que la que pueden tener otros de lo que hay que ingresar, de lo que hay que pedir como recursos, de qué es lo que esperan los consejeros regionales poder apoyar en esta región. Y desde ese espacio, desde el espacio de haber sido el otro lado, digamos, me ha servido mucho para poder trabajar con los distintos jefes de división, con la gobernadora regional que nos ha abierto todo el espacio para que nosotros desarrollemos iniciativas desde el ministerio y eso nos ha permitido efectivamente no solo trabajar este proyecto que tiene que ver con conectividad, este primer proyecto de varios que esperamos tener que tiene que ver con conectividad, sino que además hoy día estamos en el proceso, por ejemplo, de establecer ya los requerimientos para lanzar las iniciativas del Renueva tu Micro y Renueva tu Colectivo, que son parte de esta inversión que es la contraprestación del Transantiago, que mucho la gente conoce, y que nos permite renovar la flota de transporte mayor y transporte menor en la región, y eso ha sido un trabajo muy fluido que hemos logrado con el gobierno regional, que además hemos generado una mesa de trabajo desde la gobernadora con los empresarios de transporte y con el ministerio. Entonces, la verdad, hemos tenido un buen trabajo, un trabajo intenso, porque tenemos hartos requerimientos que necesitamos avanzar. También estamos teniendo una cooperación estrecha respecto a la necesidad de financiar subsidios a zonas aisladas,
y subsidios a espacios rurales que hoy día no tienen transporte y que a través de una alianza entre el gobierno regional que hace la gestión y la priorización y nosotros como ministerio que podemos bajar ciertos recursos sectoriales, nos va a permitir llegar a generar alternativas de transporte para la gente, sobre todo en las áreas rurales más aisladas de la región. Sarney, bueno, en materia de lo que es el tema de los trenes, o sea, el presidente Boric lo dijo, incluso lo reiteró en su cuenta pública, avanzar en el mejoramiento del transporte de trenes. Tenemos acá el ramal, ¿no?, de Talca Constitución, que tiene al menos 10 de sus estaciones que están aún destruidas y que EFE, en este caso, está prontamente a presentar un proyecto al gobierno regional para financiar esta reconstrucción. Desde la cartera de transportes, ¿tiene injerencia en lo que es el ramal Talca Constitución? Tenemos mucha injerencia porque nosotros como Ministerio de Transporte financiamos la operación del ramal. Nosotros hace ya 2 semanas atrás firmamos el nuevo contrato de servicio subsidiado con EFE que nos va a permitir hacer funcionar el ramal por los próximos 3 años. Nosotros hacemos una inversión sustantiva de más de 64 millones mensuales para que el ramal pueda funcionar, para que pueda movilizar a la gente de Pencahue, de Constitución, ¿cierto?, en todas sus estaciones y que eso le permita a la gente que hoy día no tiene otro sistema de conectividad poder transitar, ¿cierto?, entre Constitución y Talca, que es algo muy necesario. Entonces sí estamos muy vinculados con el ramal, no solo porque lo subsidiamos y porque nos hacemos cargo de su operación en forma conjunta con los pasajeros que pagan otra parte, ¿cierto?, del pasaje, sino que además estamos muy comprometidos con este foco de importancia que es rescatar el valor del patrimonio del ramal. Y turístico también, por cierto. Por supuesto, porque la verdad es que un rescate patrimonial no solo rescata historia, sino que además genera fuentes de acciones de desarrollo productivo y de generación de espacios de desarrollo económico para estas comunas y sobre todo para las localidades que están asociadas al ramal. Así que ahí tenemos un firme compromiso en generar la mayor conciencia en EFE para que lo antes posible pueda presentar el proyecto para mejorar las estaciones. Nosotros sabemos que están muy desmejoradas desde el año 2010 y que necesitan un rescate y ojalá también esto implique una mejora en los servicios, ¿cierto?, y una mejora en el sistema de transporte, sin dejar de lado la importancia de rescatar el patrimonio y de que esto es un monumento y por lo tanto tenemos que precaver que esto funcione bien, pero que funcione rescatando lo que es inicialmente el ramal. Seremi, ¿cuál es el balance que usted realizaría en este periodo encabezando esta cartera aquí en la región? La verdad es que ya en estos meses de abril, mayo, junio, ya llevamos 2 meses y algo, todavía no 3 meses o un poquito más de llevar esta cartera. Nuestro balance, o mi balance por lo menos, ha sido muy positivo. Yo creo que hemos logrado generar un fuerte vínculo y un vínculo de una relación de trabajo muy importante con los gremios, que eso para nosotros es fundamental porque son los gremios parte de nuestros actores relevantes en el territorio. Para nosotros no es, y para nosotros lo hablo desde el ministerio y desde nosotros como Seremía en la región y como gobierno, los empresarios del transporte para nosotros no son una contraparte ni un externo, no son un proveedor, son un aliado que nosotros debemos lograr trabajar con ellos y debemos trabajar en forma estrecha para que el transporte de la región sea de mejor calidad, pero sin perdernos en que también ellos viven de esto y son empresarios que necesitan generar ingresos a partir de su actividad económica y que pueden muchas veces generar además empleo en nuestra región y eso es sumamente importante. Aquí hay un círculo virtuoso que genera el rubro del transporte, tanto el transporte de pasajeros como también el transporte de carga, que también tiene que ver con nuestro trabajo, y ambos rubros son muy importantes para nosotros y ese trabajo que ha sido un poco cansador desde el punto de vista que nos hemos tenido que juntar con muchos de los empresarios, con algunos más de una vez, 2, 3 veces, las que sean necesarias, para poder abordar muchas temáticas que estaban un poco dejadas de lado a raíz de la pandemia, de las distintas problemáticas que habían habido los últimos 4 años y por lo tanto que había que retomarlas con mucha fuerza
y también era importante entender cuál es la situación en que se encuentra hoy día el rubro del transporte, desde todos sus rincones. Serami, bueno, para ir ya cerrando, tuvimos un pseudo fin de semana largo hasta el día de ayer, porque tuvimos este lunes que en algunas partes personas lo pudieron hacer sándwich, en otras no. ¿Cuál es el balance que se realiza desde este fin de semana largo que tuvimos, entre comillas, debido a las fiscalizaciones que se estaban también realizando en terreno? La verdad es que tenemos un balance que de alguna forma es positivo. De todas maneras, tuvimos 2 fallecidos este fin de semana pasado, 2 fallecidos que fueron peatones, ¿cierto? Que fueron víctimas de accidente y que es el equivalente a la cifra que teníamos en años anteriores. Pero obviamente esta cifra, aunque sea una persona, para nosotros siempre va a ser preocupante porque no es un número, es una familia que hay detrás, son 2 familias en este caso y mucha gente que seguramente ha perdido un familiar, un amigo, ¿cierto?, que es cercano y eso claramente no es una buena cifra, ¿cierto? Pero sí nos alienta el que sobre todo no tuvimos grandes accidentes este fin de semana, ni en el inicio del fin de semana, ni tampoco en el retorno que tuvimos hasta ayer y anteayer, ¿cierto?, que eran los días que esperábamos un gran conglomerado de gente movilizándose. Ahora, tenemos un nuevo fin de semana, así que estamos ya trabajando de la misma forma que la semana pasada para prevenir, sobre todo para pedirle a la gente que viaja, que se moviliza en estos próximos días, que se va a mover el día jueves, el viernes, el sábado, el domingo y el lunes incluso, que lo haga tranquilamente, que se tome sus tiempos para viajar. Sabemos que andamos definitivamente más alterados todos después de este proceso de encierro y que por supuesto la gente cada vez que puede trata de salir, de abrir otros espacios, pero que es súper necesario que todos nosotros nos cuidemos porque en la carretera no solo andan los vehículos, no solo anda el transporte, andan los camiones, andan los peatones, los ciclistas y la verdad es que todos tenemos que andar en forma armoniosa para que ninguno de nosotros se accidente. Así que ese es el foco que le estamos poniendo y hemos estado ya trabajando en prevenir y en respetar sobre todo los límites de velocidad y no ingerir alcohol, que son los 2 elementos principales factores que generan estos accidentes. Ahora también, ¿cómo se fiscaliza a las empresas de buses en los distintos terminales también que tenemos acá en la región, sobre todo en Talca? Nosotros tenemos un equipo muy importante dentro de la Seremi, que a veces la gente no lo conoce, que es el equipo de fiscalización. Es un equipo que ustedes pueden ver de repente desplegado en unos vehículos que a veces tienen como unos logos bien grandes, que dicen transporte, y otros que no tienen logo tan grande, pero son equipos que andan generalmente de gris, con sus chalecos reflectantes y con una credencial muy importante que es una especie de placa, como las que vemos de los sheriff ahí en las películas, ¿cierto? Porque son muy similares y esa placa tiene su identificación. ¿Y por qué es muy importante? Porque la gente al identificar esto puede darse cuenta y puede verificarlo en la web también, que son fiscalizadores de la Seremía de Transporte y que son personas que hoy día tienen facultades muy similares a las de Carabineros. Nuestros fiscalizadores no solo hacen fiscalización en los buses, como tú nos preguntabas, que sí lo están haciendo para estos fines de semana largos, sobre todo viendo que se cumplan las medidas de seguridad y las medidas básicas de horario de conducción, ¿cierto? Que los buses estén en condiciones, que la gente use el cinturón de seguridad, muy importante, sino que también fiscalizamos transporte escolar, transporte de pasajeros en las ciudades, transportes rurales, el tren también lo fiscalizamos y su funcionamiento. Incluso hacemos fiscalizaciones, por ejemplo, al uso del cinturón de seguridad en un colectivo, porque la gente piensa que en el colectivo no tiene la responsabilidad de usar el cinturón de seguridad y la verdad cada uno de nosotros es responsable de usarlo en cualquier vehículo. Y ahí hay un dato bien interesante y poco atractivo del uso del cinturón de seguridad. Las estadísticas dicen que aproximadamente el 80% de los conductores usamos el cinturón de seguridad. Pero lamentablemente también casi el 80% de los no conductores, es decir, de los pasajeros del vehículo, no lo usa. O sea, hay recién un 20% de la gente se pone el cinturón de seguridad cuando anda de copiloto o atrás en el vehículo. Y eso es un factor muy importante de accidentes y sobre todo de fallecimiento o heridas graves. Y en el caso del no uso, aquí algo importante, ¿se multa a la persona que no está usando el cinturón de seguridad? ¿A la empresa? ¿A quién se multa? Excelente pregunta. Cuando el cinturón está a la vista, quien tiene la responsabilidad de ponérselo y por lo tanto es quien paga la multa si se multa, es el usuario. Si yo me subo a un colectivo, voy atrás o adelante, en cualquiera de los 2 espacios,
está el cinturón ahí a la vista y yo no me lo pongo, soy yo quien tengo que pagar la multa. Ahora, si ese cinturón está escondido, debajo, atrás o no está, es el conductor o el dueño del vehículo el que es el responsable. Perfecto. Porque él debe proveer el cinturón para que nosotros como pasajeros nos hagamos responsables y nos pongamos el cinturón. Perfecto. Seremi Jimena Oliva Aravena, muchas gracias por haber conversado esta noche en La Última Palabra, con un llamado también a la precaución para este fin de semana largo que tendremos desde el viernes y hasta el próximo lunes. Muchas gracias. Gracias a ti y efectivamente mucha precaución en todos los viajes, no solo este fin de semana, sino que todos los días del año comprometámonos a disminuir entre todos las cifras de accidentabilidad. Bueno, a ustedes en sus casas, agradecer como siempre la sintonía y obviamente despedimos esta edición saludando nuevamente a nuestro auspiciador Trou. Sándwiches, pizzas, tablas, tragos preparados, helados San Francisco, postres, cervezas y mucho más puedes encontrar en Trou. Ven a conocer nuestra amplia terraza y nuestra hermosa cafetería en Arturo Prat 2526 acá en San Javier o también buscándonos en Instagram como @trou.restaurant. Siendo las 22:59 estamos finalizando esta edición de La Última Palabra, capítulo 11 y por supuesto lo dejamos invitados la próxima semana a volver a sintonizarnos en este espacio político. Que estén bien, buenas noches.